Hola mis queridos estudiantes, nos volvemos a encontrar en una nueva cápsula de trabajo. Hoy día vamos a hablar sobre el concepto de calor y temperatura. Pongan mucha atención a esta cápsula ya que ustedes después van a tener que desarrollar su módulo de trabajo pedagógico. Vamos hoy día a identificar las diferencias entre calor y temperatura. Vamos a reconocer también la forma en que se propaga el calor. ¿Calor o temperatura si observamos esta imagen? Los conceptos de calor y temperatura pueden causar confusión porque en algunas ocasiones aparecen erróneamente como sinónimos. Para comenzar a descifrar y diferenciar estos términos, vamos a revisar el siguiente ejemplo. Si pusiéramos 2 cubos de hielo al interior de este vaso de vidrio, ¿qué sucedería al cabo de un tiempo? Seguramente van a decir todos en su casa que el hielo se va a derretir. Ahora bien, ¿a qué lo vamos a atribuir? En un comienzo, los cubos de hielo, el fondo y las paredes del vaso van a tener diferentes temperaturas. Sin embargo, una vez que todo el hielo se haya derretido, la temperatura entre el vaso y el hielo, que ahora están en estado líquido, será la misma. La nueva temperatura de ambos cuerpos será más baja que la inicial del vaso y más alta que la inicial de los cubos de hielo, lo que se debe a una transferencia de energía desde el vaso al hielo hasta que ambos van a alcanzar un equilibrio térmico. El calor, vamos a entender entonces que corresponde al flujo o transferencia de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura. Tal como vimos entonces en la diapositiva anterior, el calor va a corresponder al flujo o transferencia de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura. Luego de ver entonces en qué consiste el calor, vamos a ver cómo se transfiere, es decir, cómo viaja el calor. Tenemos que entender entonces que el calor se va a propagar de diferentes maneras, es decir, por conducción, radiación y convección. Primero vamos a hablar sobre la conducción, la cual la vamos a entender como la transferencia de energía térmica entre cuerpos de diferentes temperaturas que están en contacto directo. En este proceso se aplica calor a una parte de un cuerpo que está a menor temperatura, el que a su vez lo transmite al resto del cuerpo propagándose por completo. En la imagen que nosotros podemos ver, por ejemplo, la cuchara incrementa su calor debido al contacto con el café recién preparado y desde allí se propaga incluso hasta el mango. Vamos a entender entonces que la energía térmica se va a transmitir principalmente por las colisiones entre las partículas que conforman la materia. Importante, un dato extra que les voy a comentar es que existen materiales denominados conductores térmicos y otros que se denominan aislantes térmicos. Los conductores térmicos poseen la capacidad de conducir el calor, por ejemplo los metales. Por el contrario, a aquellos materiales que conducen mal el calor, como el plumavid, se les va a denominar aislante térmico. Luego de ver la conducción, vamos a hablar de la convección, el cual es un proceso en el que la transferencia de calor ocurre por el movimiento de sustancias en estado líquido o gaseoso. Cuando aumentamos la temperatura de un líquido o un gas contenido en un recipiente, las primeras partículas en calentarse son las que se ubican en el fondo, tal como aparece en la imagen. Las que se separan y pierden densidad, lo que hace que éstas puedan ir subiendo. Al llegar a la parte superior se van a desplazar a las zonas en que el agua está a temperaturas más bajas, las que desciendan a la zona de mayor temperatura, donde el ciclo se repite. Esta transferencia de calor origina un movimiento circular llamados corrientes de convección. Por último, vamos a hablar de la radiación, ¿ya? Que es, o la vamos a entender, como la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere de un medio material para propagarse. Nuestra percepción de si el día o el ambiente tiene una alta temperatura dependerá de la radiación emitida por el sol o, por ejemplo, también de una estufa encendida si nos encontramos en una habitación cerrada. Luego de ver entonces qué es el calor y las formas de transmitir el calor, vamos a pasar a ver qué es lo que es la sensación térmica y la temperatura.
Seguramente has sentido frío o calor. Aquella percepción subjetiva nosotros la vamos a denominar como sensación térmica y no es lo mismo que temperatura. Recuerden que la temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. A mayor rapidez promedio del movimiento de las partículas, mayor será la temperatura. La temperatura se mide con el termómetro. Existen diferentes tipos, pero la gran mayoría funciona gracias al fenómeno de dilatación térmica. Aquí podemos observar algunos tipos. Tenemos electrónicos, tenemos de mercurio y ambientales. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy hablamos sobre conceptos tales como el calor, la energía térmica y la temperatura. No olvidar que el calor corresponde al flujo de energía térmica que va desde un cuerpo que tiene mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura y que esta transferencia de energía, que se denomina calor, puede ser por conducción, convección o radiación. También hablamos sobre la energía térmica, que es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo, producto del movimiento aleatorio que experimenta. También hablamos sobre la temperatura, que es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Eso quiere decir que a mayor rapidez promedio del movimiento de las partículas, mayor va a ser la temperatura. De esta forma llegamos al término de nuestra cápsula educativa. Pudimos ver el concepto de calor y temperatura. Si tienen dudas o consultas, me escriben a mi correo electrónico, el cual sale indicado en la última hoja de su módulo de trabajo educativo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos volvemos a encontrar en una próxima cápsula.